Continúo con la lectura de esta obra de Erich Fromm, llamada Psicoanálisis de la Sociedad Contemporánea, página 26, capítulo 3, La situación humana, la clave del psicoanálisis humanístico. La situación humana. El hombre, por lo que respecta a su cuerpo y a sus funciones fisiológicas, pertenece al reino animal. La conducta del animal está determinada por instintos, por tipos específicos de acción que a su vez están determinados por estructuras neurológicas hereditarias. Cuanto más elevado es el lugar que un animal ocupa en la escala de desarrollo, encontramos en él, en el momento de nacer, una mayor flexibilidad de los tipos de acción y una menor adaptación estructural. En los primates superiores hasta encontramos un grado considerable de inteligencia, es decir, el empleo de ideas para la realización de los objetivos deseados, lo cual permite al animal ir más allá de los tipos de acción prescritos por los instintos. Pero, por grande que sea el desarrollo dentro del reino animal, algunos elementos básicos de existencia siguen siendo los mismos. El animal es vivido mediante leyes biológicas naturales, forma parte de la naturaleza y nunca la trasciende. No tiene conciencia de carácter moral, ni de sí mismo ni de su existencia. No tiene razón, si entendemos por razón la capacidad de penetrar la superficie percibida por los sentidos y comprender la esencia que está tras aquella superficie. Por lo tanto, el animal no tiene idea de la verdad, aunque puede tener alguna de lo útil. La existencia animal es una existencia armónica entre el animal y la naturaleza. No, desde luego, en el sentido de que las circunstancias naturales no amenacen con frecuencia al animal y le obliguen a sostener una ruda lucha para sobrevivir, sino en el sentido de que el animal está equipado por la naturaleza para hacer frente a las mismas circunstancias que va a encontrar. Así como la semilla de una planta está equipada por la naturaleza para utilizar las condiciones de suelo, clima, etc., a las que ha llegado a adaptarse en el proceso de la evolución. En cierto momento de la evolución animal ocurrió un acontecimiento singular, comparable a la primera aparición de la materia, a la aparición de la vida y a la primera aparición de la existencia animal. Ese nuevo acontecimiento ocurrió cuando, en el proceso de la evolución, la acción dejó de ser esencialmente determinada por el instinto, cuando la adaptación a la naturaleza perdió su carácter coercitivo, cuando la acción dejó de estar esencialmente determinada por mecanismos transmitidos hereditariamente, cuando el animal trasciende a la naturaleza, cuando trasciende al papel puramente pasivo de la criatura, cuando se convierte, biológicamente hablando, en el animal más desvalido, nace el hombre. En ese momento, el animal se ha emancipado de la naturaleza mediante la posición erecta y vertical, y el cerebro ha crecido mucho más que en los animales superiores. Este nacimiento del hombre puede haber durado centenares de miles de años, pero lo que importa es que surgió una especie nueva que trasciende a la naturaleza, que la vida adquirió conciencia de sí misma. La autoconciencia, la razón y la imaginación rompieron la armonía que caracteriza la existencia animal. Su aparición convirtió al hombre en una anomalía, en un capricho del universo. El hombre forma parte de la naturaleza, está sujeto a sus leyes físicas y no puede modificarlas, pero trasciende a todo el resto de la naturaleza. Aunque forma parte de ella, está situado aparte. No tiene casa, pero está encadenado al medio que comparte con todas las criaturas. Lanzado a este mundo, en un lugar y un tiempo accidentales, se ve impulsado a salir de él, también accidentalmente. Como tiene conciencia de sí mismo, se da cuenta de su importancia y de las limitaciones de su existencia. Prevé su propio fin, la muerte. Nunca se ve libre de la dicotomía de su existencia. No puede librarse de su alma, aunque quiera. No puede librarse de su cuerpo mientras vive, y éste lo impulsa a querer vivir. La razón, bendición del hombre, es también su maldición. Le obliga a luchar sempiternamente por resolver una dicotomía insoluble. La existencia humana difiere en este respecto de la de todos los demás organismos. Se halla en un estado de desequilibrio constante e inevitable. La vida del hombre no puede ser vivida,
repitiendo el patrón o modelo de su especie. Tiene que vivirla él. El hombre es el único animal que puede aburrirse, que puede sentirse expulsado del paraíso. El hombre es el único animal para quien su propia existencia constituye un problema que tiene que resolver y del cual no puede escapar. No puede regresar al estado prehumano de armonía con la naturaleza. Tiene que seguir desarrollando su razón hasta hacerse dueño de la naturaleza y de sí mismo. Pero el nacimiento del hombre, tanto ontogénica como filogénicamente, es esencialmente un acontecimiento negativo. El hombre carece de la adaptación instintiva a la naturaleza, carece de fuerza física, es, al nacer, el más desvalido de los animales, y necesita protección durante mucho más tiempo que cualquiera de ellos. Aunque ha perdido la unidad con la naturaleza, no se le han dado medios para llevar una existencia nueva al margen de la naturaleza. Su razón es sumamente rudimentaria, no conoce los procesos de la naturaleza, ni dispone de instrumentos que sustituyan a los instintos perdidos. Vive dividido en pequeños grupos, sin conocerse a sí mismo ni a los demás. Realmente, el mito bíblico del paraíso expresa la situación con perfecta claridad. El hombre, que vive en el jardín del Edén, en completa armonía con la naturaleza, pero sin conciencia de sí mismo, empieza su historia por el primer acto de libertad, desobedeciendo una orden. En aquel mismo momento adquiere conciencia de sí mismo, de su aislamiento, de su desamparo, es arrojado del paraíso y le impiden regresar a él dos ángeles con espadas de fuego. La evolución del hombre se basa en el hecho de que ha perdido su patria originaria, la naturaleza, y que no podrá nunca regresar a ella, no podrá nunca volver a ser un animal. No hay más que un camino que pueda seguir, salir por completo de su patria natural y encontrar una nueva patria creada por él, haciendo del mundo un mundo humano y haciéndose él mismo verdaderamente humano. Cuando el hombre nace, tanto en cuanto especie como en cuanto individuo, es desplazado de una situación definida, tan definida como los instintos, a una situación indefinida, incierta y abierta. Solo hay certidumbre en cuanto al pasado y en cuanto al futuro por lo que se refiere a la muerte, la cual, en realidad, es la vuelta al pasado, al estado inorgánico de la materia. Así, pues, el problema de la existencia humana es único en toda la naturaleza. El hombre ha salido de la naturaleza, por decirlo así, y aún está en ella. Es en parte divino y en parte animal, en parte infinito y en parte finito. La necesidad de encontrar soluciones siempre nuevas para las contradicciones de su existencia, de encontrar formas cada vez más elevadas de unidad con la naturaleza, con sus prójimos y consigo mismo, es la fuente de todas las fuerzas psíquicas que mueven al hombre, de todas sus pasiones, afectos y ansiedades. El animal está contento si sus necesidades fisiológicas, el hambre, la sed y el apetito sexual, están satisfechas. En la medida en que el hombre es también animal, esas necesidades son en él igualmente imperiosas y deben ser satisfechas. Pero en la medida en que el hombre es humano, la satisfacción de esas necesidades instintivas no basta para hacerle feliz, ni basta siquiera para mantenerle sano. El punto arquimédico del dinamismo específicamente humano está en esa singularidad de la situación humana. El conocimiento de la psique humana tiene que basarse en el análisis de las necesidades del hombre procedentes de las condiciones de su existencia. Así, pues, el problema que la especie humana, lo mismo que cada individuo, tienen que resolver es el de su nacimiento. El nacimiento físico, si pensamos en el individuo, no es de ninguna manera un hecho tan decisivo y singular como parece. Evidentemente, es muy importante el paso de la vida intrauterina a la vida extrauterina, pero en muchos respectos el niño después de nacer no es diferente del niño antes de nacer. No percibe las cosas exteriores, no puede alimentarse por sí mismo, depende por completo de la madre y perecería sin su ayuda. En realidad, continúa el proceso del nacimiento. El niño empieza a reconocer los objetos exteriores, a reaccionar afectivamente,
a coger las cosas y a coordinar los movimientos, a andar. Pero el nacimiento continúa. El niño aprende a hablar, aprende el uso y función de las cosas, aprende a relacionarse a sí mismo con los demás, a evitar el castigo y a conseguir alabanzas y aprobación. Lentamente la persona en desarrollo va aprendiendo a amar, a utilizar la razón, a ver el mundo objetivamente, empieza a desarrollar sus facultades, a adquirir el sentido de identidad, a vencer la seducción de los sentidos en beneficio de una vida más íntegra y completa. El nacimiento, pues, en el sentido convencional de la palabra, no es más que el comienzo del nacimiento en sentido amplio. La vida toda del individuo no es otra cosa que el proceso de darse nacimiento a sí mismo. Realmente hemos nacido plenamente cuando morimos, aunque es destino trágico de la mayor parte de los individuos morir antes de haber nacido. Según todo lo que sabemos acerca de la evolución de la especie humana, el nacimiento del hombre debe entenderse en el mismo sentido que el nacimiento del individuo. Cuando el hombre trascendió cierto umbral de adaptación instintiva mínima, dejó de ser un animal, pero estaba tan desvalido e impreparado para la existencia humana como lo está el niño individual en el momento de nacer. El nacimiento del hombre empezó con los primeros individuos de la especie Homo sapiens, y la historia humana no es otra cosa que el proceso de ese nacimiento. Le costó al hombre centenares de miles de años dar los primeros pasos por la vida humana. Pasó por una fase narcisista de magia omnipotente, por el totemismo y el culto a la naturaleza, hasta que llegó a los comienzos de la formación de la conciencia, a la objetividad, al amor fraternal. En los 4000 años últimos de su historia, ha tenido vislumbres del hombre plenamente nacido y plenamente despierto, vislumbres expresadas de maneras no muy diferentes por los grandes maestros del hombre en Egipto, China, India, Palestina, Grecia y México. El hecho de que el nacimiento del hombre sea primordialmente un acontecimiento negativo, el de verse arrancado a la originaria identidad con la naturaleza y que no pueda regresar al punto de donde viene, implica que el proceso del nacimiento no es de ningún modo un proceso fácil. Cada paso en su nueva existencia humana es temeroso. Significa siempre la renuncia a un estado seguro, que era relativamente conocido, por un estado nuevo y que uno todavía no domina. Indudablemente, si el niño pensara en el momento de cortar el cordón umbilical, sentiría miedo de morir. Un hado benigno nos protege contra ese primer pánico. Pero en todo paso nuevo, en toda fase nueva de nuestro nacimiento, volvemos a sentirnos asustados. No nos vemos nunca libres de dos tendencias antagónicas. Una, a salir del útero, de la forma animal de existencia para entrar en una forma de existencia más humana, a pasar de la esclavitud a la libertad. Y otra, a volver al útero, a la naturaleza, a la certidumbre y la seguridad. En la historia del individuo y de la especie, la tendencia progresiva se ha revelado como la más fuerte, pero los fenómenos de desequilibrio mental y la regresión de la especie humana a posiciones aparentemente abandonadas hace ya generaciones muestran la intensa lucha que acompaña a cada nacimiento. Nota 1. En esta polaridad es donde yo veo el verdadero meollo de la hipótesis de Freud sobre la existencia de un instinto de la vida y un instinto de la muerte. La diferencia con la teoría de Freud es que los impulsos de avance y de retroceso no tienen la misma fuerza biológicamente determinada, sino que normalmente el instinto vital de avance es el más fuerte y aumenta en fuerza relativa a medida que se desarrolla.